de Cristo, mucho peor. Entonces, vamos a hacer nosotros la parte que nos corresponde. O sea, como cristianos nos metemos con el Señor, que es el único que nos da sabiduría de lo alto para poder ser sensatos en la vida y poder llevar las cosas como se deben llevar para que nuestros hijos, nuestra familia y nuestra generación sea sana. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ok, muy bien. En esas historias, para resumir esa parte, lo que más me llama la atención es que cuando lee uno al final, religión o creencia, ninguna, ¿sí? Y entiende uno más el cuadro familiar. O sea, tras de que tienen tantos problemas en la familia, no creen en Dios. Y ahí está, digamos, la causa principal de la razón por la cual ellos están así. ¿Ok? Pero entonces el Señor hoy nos llama a la sensatez. Él nos llama a la sabiduría y a la cordura. Por eso es el nombre de esta enseñanza. Estamos llamados a ser hombres y mujeres sensatos, a formar familias sanas, sabias e instruidas en el camino de Jesús. Estamos llamados a promover sociedades sanas y temerosas de Dios. Hoy el Señor nos invita a que escuchemos su palabra y a que cambiemos el curso de la historia y el curso de la historia de nuestros hijos y nuestras generaciones. Amén. Dice la palabra en Tito 3:3. Busquemos Tito 3:3. Amén. Dice: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando no conocíamos del Señor, éramos así. ¿A qué estamos llamados ahora que conocemos del Señor? A hacer todo lo contrario, a ser sensato. ¿Okay? Proverbios 2:1-6. Vamos a ir rapidito porque tengo varios versículos. Proverbios 2:1-6. Amén. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No les voy a leer todas las partes que encontré en Proverbio que repite lo mismo, pero en su casa ustedes pueden buscar cómo empieza Proverbios 3:1, cómo empieza Proverbios 4:1, cómo empieza Proverbios 5:1. Todos los capítulos dicen: hijo mío, si escuchares, hijo mío, si inclinares tu oído a mí, a lo que yo te estoy diciendo, hijo mío, si entendieras mis mandamientos, hijo mío. Y yo digo: wow, ¿por qué nos repite tanto hijo mío? ¿Será porque somos un tanto necios? Yo creo que sí. Cuando uno le repiten tanto es porque uno no hace lo que tiene que hacer. Así como los padres, cuando le están diciendo a los niños: bájese de ahí, y el muchachito no se baje, bájese de ahí. ¿Y por qué le sigue repitiendo? Bájese, porque no le hizo caso. Entonces yo me imagino que así estamos nosotros delante de Dios. Él está: hijo mío, escucha, hijo mío, atiende, hijo mío, no haga, hijo, y repite, y repite, y repite. Y lo van a buscar y lo van a ver en todos los proverbios. Y yo dije: wow, qué necios somos a veces, porque no escuchamos ni seguimos los mandamientos, pero Él nos los va a seguir recordando lo que necesitamos hacer. Vamos a ver algunos sinónimos ahora de lo que es sensatez y algunos sinónimos de lo que es insensatez. Cuando hablamos de que una persona es sensata, lo que queremos decir es que es una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Una persona sensata es una persona que piensa antes de hablar o antes de actuar. Eso es una persona sensata y que es madura en sus actos y en sus decisiones. Algunos sinónimos de sensatez son juicio, prudencia, cordura, cautela, madurez, discreción, razón, formalidad, lógica, reflexión, moderación y mesura. ¿Cuántos quieren ser sensatos? Esa lista me gustó. Yo quiero ser sensata.
Palabras semánticamente cercanas a sensata. Esta me gustó más porque dice las que se acercan en su significado. Discernimiento, entendimiento, justicia, verdad, inteligencia, sentido común, tacto, responsabilidad, orden y prevención. ¿Les gusta esa lista? ¿Cuántos quieren ser sensatos? Amén. Ahora, una mujer o un hombre insensato, todo lo contrario, una persona que le falta juicio y que le falta reflexión antes de actuar, un necio que le falta sentido o razón. Esa es una persona insensato. La lista de los insensatos era muy larga, pero era muy dura. Yo nada más traje unas cuantas. Las insensatos es imprudencia, ligereza, irreflexión, irresponsabilidad, desacierto, majadería, locura. Y la semánticamente cercana, descuido, temeridad, precipitación. Miren esta, burrada. Sorry, pero esa fue la que encontré. Inconsciencia, desconsideración, error, desatino, necedad, desequilibrio y trastorno mental. Porque las personas enfermas mentales les falta juicio, ¿cierto? Son insensatas, ¿sí? Y a veces nosotros actuamos como si tuviéramos trastorno mental. A veces actuamos bien insensatos y no estamos enfermos, ¿sí? Solamente estamos necios, ¿sí? O tercos. Bueno, la insensatez conduce al pecado. ¿Cómo así? Cuando una persona es insensata, fácilmente se mete en problemas, porque habla sin pensar, actúa sin reflexionar y después es que entonces mira las consecuencias, ¿sí? Cuando ya está metido en el problema. Eso es una persona insensata. El pecado, la insensatez lleva al pecado. El pecado lleva a la destrucción lleva a la muerte. Y no solo la muerte de separación, digamos, con Dios. También es que cuando tú eres insensato, tú destruyes todo. Tú destruyes tu casa, tú destruyes tu hogar, tú destruyes tu familia, tú destruyes una iglesia, destruyes tu trabajo, destruyes las relaciones por tu insensatez, por tu falta de juicio, por tu precipitación, por tu falta de razón o de sentido común, a veces solo por falta de tacto. Hay personas que dicen, es que yo tengo que decir todo lo que pienso. No. Mire, yo encontré una frase muy interesante, a ver si la encuentro por aquí, que dijo Aristóteles, filósofo. Dice, el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, es que yo no le veo nada de malo a eso, yo tengo que decir todo lo que yo pienso. Imprudente, porque uno no puede decir todo lo que piensa. Eso lo hace un niño. Cuando un niño está creciendo, no sé si les ha pasado, los que tienen niños, ellos salen con sus cosas inocentes. Y si está, por ejemplo, decían estos días, hablaba con una amiga de la célula, discípula, dice, mire, puede dejarte tan mal como decir, ay mami, tú le prestaste ese vestido a ella, en medio de toda la gente. Uy. O puede de pronto decir, no, es que sí, yo estoy bien con mi esposo, las cosas están muy bien, y sale el niño. Ay, pero si ustedes están durmiendo en camas separadas. O sea, el niño es imprudente por naturaleza, porque él no tiene filtro. En psicología se llama filtro a esa capacidad que tú tienes de pensar y reflexionar antes de lanzar una palabra. Hay gente que no tiene filtro y eso es permitido en la niñez, pero eso no es permitido en la adultez. Y para nosotros los cristianos, para lo que yo he visto, ahora, para nosotros nuestro filtro es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que, antes de hablar, permitir que el Espíritu Santo de Dios filtre lo que tú vas a decir, para que vaya sazonado con amor, para que sea una respuesta blanda, para que no maltrates a nadie, para que no dañes, para que no ofendas, para que no critiques, para que muchas cosas, o sea, necesitamos el filtro. Entonces, si usted se ve, por ejemplo, que un día está diciendo todo lo que piensa, ojo, porque está actuando como un niño insensato y un necio. Pero ya nosotros podemos, cuando crecemos, no solo maduramos emocionalmente, sino también intelectualmente. Y como cristianos, espiritualmente. O sea que no hay excusa para que nosotros seamos necios. ¿Amén? Muy bien. Vamos entonces
a Proverbios 13 y vamos a ver algunas de las enseñanzas que el Señor nos muestra en todo este libro de Proverbios. Proverbios 13:1. ¿Me dicen amén? Dice, el hijo sabio recibe, ¿qué dice? Mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo o recibe la corrección del padre. Puede ser tu padre biológico o el que te crió, el que te formó o el Padre Celestial. El hijo sabio recibe el consejo y la reprensión. Pero el burlador, el insolente, ¿quién es una persona insolente? Un arrogante, una persona que tiene una actitud despectiva hacia otros, un irrespetuoso, un altivo, un soberbio, que se cree que todo lo sabe y que nada lo tienen que corregir. Ese no recibe instrucción porque no la necesita. Esa es la persona necia, el que no recibe instrucción ni del hombre ni de Dios. Va a seguir siendo necia toda la vida, ¿sí? Los varones, por ejemplo, yo tomé solo algunos. Qué bueno sería que en casa pudieran leer, meditar y reflexionar en todos los proverbios, porque es completo para dar sabiduría a nuestras vidas. A los varones, por ejemplo, en Proverbios 19:13. Amén. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Este me da gracia porque tras de que hace lo incorrecto, entonces se enoja con Jehová. Muchas veces las personas que son insensatas, bueno, muchas veces no, todo el tiempo la persona insensata se desvía porque no hace lo correcto, no sigue lo correcto, la verdad, sino que se va por el otro lado y después se enoja, ¿sí? Tiene el descaro de enojarse cuando está desviado y muchas veces de no devolverse y no arrepentirse, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, uno bien conocido, Proverbios 14:1, ese lo sabemos, ¿qué dice? La mujer edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mujeres, nosotros también a veces somos muy necias, somos muy caprichosas, somos muy malcriadas, somos muy irreverentes, muy rebeldes, muy altivas, muy orgullosas, y al Señor no le gusta eso. Nosotros estamos llamados a ser sabias y no necias, igual que el hombre, pero ya les doy la porción del hombre, pero por ahora esta me confronta a mí. No todo el tiempo nosotros tenemos la razón, no todo el tiempo las cosas son como nosotros decimos, no todo el tiempo se tiene que hacer lo que yo digo, no, eso es necedad, eso es terquedad, eso es altivez y eso no le gusta al Señor. La mujer sabia edifica su casa, la necia lo destruye. A los padres, por ejemplo, Proverbios 22:15. ¿Qué dice? La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Significa que cuando somos muchachos, cuando somos niños, podemos ser insensatos, podemos ser necios. Pero ¿qué es lo que quita la insensatez? La corrección. Si usted no corrige a su hijo o a su hija, usted va a criar un niño o una niña insensata. En estos días tuve la oportunidad de presenciar una niña de 12, 10 años, tal vez tenía la muchachita, no tenía más, y la mamá le dijo, ¿qué estás viendo? No era de la iglesia, no sé, no, nosotros no somos así. ¿Qué estás viendo en la televisión? Y la muchachita, 10 años, le dijo, ¿qué te importa? Y yo me quedé, wow, en mis tiempos a mí me hubieran dado, ¡pum!, así en la boca bien fuerte. Y la señora lo único que dijo, ay, estos muchachos de hoy en día. Y yo dije, estos muchachos de hoy en día, lo que ella está criando, lo que ella está formando, porque esa respuesta de una hay que corregir. Mire, cuando su niño, su joven, la persona que usted está formando, la que tiene bajo su responsabilidad, cometa una cosa así, de una vez, corríjala, ¿sí? Al menos hágale sentir, si no lo va a corregir delante, porque entiendo que en este momento estaba yo ahí, pero al menos un llamado de atención y después arreglamos, ¿sí? Pero lo único que dijo fue, no, pues estos muchachos de hoy en día. Claro,
Los muchachos de hoy en día no respetan y son insensatos porque los padres no corrigen. No hacen la labor, no hacen lo que tienen que hacer y lo que están formando son más insensatos, ¿sí? Y eso es lo que está dañando la sociedad. Los jóvenes, un proverbio para los jóvenes, Proverbios 10, 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Todos hemos podido sentir esto, ¿cierto? Cuando ya uno es padre, entonces es cuando se da cuenta cómo fue de duro para nuestro padre criarnos a nosotros. Ahí es cuando realmente usted ve, oiga, ¿verdad? Si esto de ser padre no es tan fácil, ¿sí? Y ahí es donde entiende a los papás. Todos pasamos por algunas etapas y es importante que vayamos creciendo en ellas. Pero cuando ya llegamos a la madurez, nosotros estamos llamados a honrar al padre, a querer al padre. Y el hijo, al hacer lo mismo, o sea, el hijo necesita tener una buena relación con su padre, respetarlo, honrarlo, ayudarlo, todo lo que el Señor manda, ¿sí? Pero los hijos de hoy no hacen eso, ¿sí? Probablemente porque los padres tampoco le enseñaron cómo hacerlo, ¿sí? Y se vuelve otra vez la cadena. Causas de la insensatez. ¿De dónde viene? Yo me imagino que hay muchas causas, pero estas fueron las que yo reuní porque me parecieron importantes para desarrollar aquí. Por ejemplo, la primera causa de la insensatez para mí es crecer sin autoridad y sin Dios. Cuando usted crece sin autoridad y sin Dios, usted no le queda otro camino que ser insensato, ¿sí? Porque usted hace lo que usted cree y no lo que Dios manda. Yo recuerdo que cuando yo era niña y yo decía, me voy para tal parte, o jovencita, y mi papá me decía, usted no se manda sola, ¿sí? Y yo, ok, ¿me das permiso para? Y me acostumbró, hasta bien vieja, ¿me das permiso para? Porque me decía, usted no se manda sola. O sea, siempre me marcó la autoridad. Pídame permiso, yo le digo si va o no va. Pero a mí no me venga a decir que me voy y vaya nada más informando, porque el papá de esta casa soy yo. Y yo, sí señor, ok. Entonces, crecer sin autoridad y sin Dios, la primera causa de insensatez. Segunda, la ausencia de figuras de autoridad apropiadas. Ausencia de figuras de autoridad apropiadas. ¿Qué significa? Que los padres pueden ser o muy permisivos o muy autoritarios. Los padres que dejan hacer al hijo todo lo que quiere, o el padre que, por el contrario, está todo el tiempo controlando, mandando y dirigiendo al niño, al joven y aún al adulto, completamente autoritario. Los dos extremos generan insensatez, uno por rebeldía y el otro por dejadez, porque realmente la persona hace lo que le da la gana, porque el papá no le dice absolutamente nada. Ojo con estar criando o formando hijos insensatos. Tercera, la falta de corrección, instrucción y enseñanza. Ya de esa hemos hablado. Si no corrige, si no instruye y si no enseña a su hijo, entonces va a ser un insensato, un necio. Y recuerden cómo va la cadena: necio, insensato, pecador, destrucción, muerte, ¿sí? Ese es el fin que espera para nuestros hijos si nosotros no asumimos la responsabilidad como padres de tener una enseñanza para ellos. Es muy común que en este país, por el tiempo, no se le dedique a los muchachos o a los niños, a los jóvenes, el tiempo que ellos merecen, el tiempo para enseñarles, el tiempo para instruirles. No, usted lo deja con los juegos, con la tecnología, con el televisor, con todo. Ellos enseñan, la tecnología está enseñando más que un padre, ¿sí? Y después se pregunta, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Sí? El tiempo pasa, por ejemplo, más tiempo fuera de casa que el tiempo que pasa en casa. Se relaciona más con la gente de afuera, más con la gente del trabajo, más con la gente de la iglesia que con los hijos. Y los hijos están creciendo solos, los hijos están creciendo sin amor, los hijos están creciendo sin figura de autoridad. Y después se pregunta, ¿por qué mi muchacho buscó las drogas? ¿Por qué mi muchacho buscó este refugio? ¿Por qué? Porque yo no estuve allí en ese momento de crecimiento, porque yo no fui su amigo, porque yo no fui su amiga, porque yo no le enseñé, porque no compartí, porque estaba ocupado todo el tiempo, porque tenía que trabajar, porque tenía que proveer, porque tenía que ir para la iglesia, porque tenía que predicar. No, los hijos son parte importante de la vida y nosotros no podemos tener un ministerio aquí si el ministerio de la casa está malo, porque el Señor te va, la gloria para el Señor,
El Señor te va a ti a preguntar y va a decirte, ok, ¿qué hiciste tú con tu familia? ¿Sí? No importa cuántos bautizaste, no importa cuántos demonios sacaste, como dicen los predicadores, no importa todo lo que tú hiciste para tu iglesia si tu ministerio se perdió. El principal, esas 4 o 5 personas que tienes en casa se perdieron porque tú estabas salvando el mundo. No se puede, necesitamos ser conscientes de que primero predicamos en casa, primero formamos allí y después entonces ahí sí, usted va a tener la autoridad para hacerlo afuera y no lo contrario. Amén. Bien, modelos disfuncionales en la familia, padres insensatos, ¿sí? Padres alcohólicos, padres drogadictos, padres adúlteros, padres que se deleitan en la pornografía, padres que se deleitan en cualquier adicción, ¿sí? Juegos, lo que sea, cualquiera. Esas familias o esos padres disfuncionales generan hijos disfuncionales. Y después igual se preguntan por qué, yo no entiendo, pero mi hijo, ¿qué le pasó? ¿En qué momento se desvió? ¿Sí? El padre no está dando el mejor modelo, su hijo está recibiendo eso y el hijo cree que eso es lo normal y eso es lo que repite. Y está otra vez creando o formando hijos faltos de la ausencia, o más bien con ausencia del padre, del amor, del modelo y de lo que Dios quiere que nosotros como padres formemos en nuestros hijos. Y la última causa que saqué, la decisión de no confiar en Dios y la decisión de confiar en uno mismo. De todo hay en la viña del Señor. Aquellos que creen que no necesitan de Dios. No, ¿para qué? Si yo estoy bien, no necesito de Dios. Yo puedo hacer las cosas por mí misma, por mí mismo, y se fían de su propia opinión. Y entonces se pierden en el camino, se desvían. Vamos a ver las características del insensato. Aquí tengo varios versículos, pero los van a anotar si quieren. Voy a desarrollar solo uno. El insensato tiene muchas características. Esto es como para que nos hagamos una evaluación, a ver qué tan insensatos nosotros estamos siendo. El insensato, 1, es perverso en su hablar. ¿Cómo así? El insensato no piensa antes de hablar. El insensato es impulsivo cuando habla. El insensato no tiene filtro. ¿Sí? El insensato, todo lo que le pasa por la mente, lo dice. Y como no tiene filtro, ofende, maltrata, humilla. Y eso hace daño. Y está calando en la familia, en la pareja, en los hijos, en el trabajo. El insensato pierde su trabajo porque tiene la boca grande, ¿sí? Uno no puede estar diciendo todo lo que uno piensa, y menos en el trabajo, te van a sacar de una vez, ¿sí? Si no te gusta el trabajo, pues más bien salte tú. Pero cuando abres la boca sin pensar, sin poner ese filtro, te metes en muchos problemas. Entonces, el insensato es perverso en su hablar. Siempre le gusta estar hablando. Y habla por aquí de uno, habla por aquí del otro, lleva una cosita por aquí, todo, absolutamente todo. Eso es insensatez, porque el Señor no nos manda a que estemos nosotros, ¿cómo se diría? Como divulgando la vida de todo el mundo. No, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros seamos sensatos aún en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros hablamos. Miren lo que dice Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Eso es lo que hablan los necios, puras sandeces. ¿Sabe lo que es sandeces? Necedad, puras tonteras, ¿sí? Nada de servicio. Y la gente se deleita en eso. Y le sigue escuchando y le presta oído, ¿sí? Ojo, cuidado con estar prestando oído a sandeces y necedades, porque estás siendo necio y estás dejando de ser sabio. Amén. Proverbios 12:23 dice: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La persona que sabe algo usualmente no lo dice. La persona que no sabe hace alarde de lo poco que sabe. Es una persona necia, ¿sí? Y si quieren buscar más en la Biblia, otra vez lean Proverbios. Segundo, el insensato ve el mal. Otra característica del insensato: el insensato ve el mal y no se aparta. Está viendo que le van a pasar las cosas, tú le estás diciendo: cuidado, no te metas por ahí, deja el Facebook, sal de esa situación, mira, y sigue como caballo cochero, ¿sí? Y no se aparta, se confía: no, yo lo puedo controlar, no hay ningún problema, no, tranquila, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Ve el mal y no se aparta. ¿Y qué le pasa? Se mete en el problema
comete la insensatez, porque la insensatez está aquí, y luego cuando como se acciona, se convierte en el pecado y comete un pecado solo por confiarse, ¿sí?, en que las personas, en que podemos hacer las cosas, ¿sí? Dice Proverbios 14, 16 y 17. Vamos a buscar ese. 14, 16 y 17. ¿Lo tienen? Dice, el sabio teme y se aparta de él, mas el insensato se muestra. Y después dice, el que fácilmente hace locuras. Todos mis clientes y pacientes de allá donde trabajo hacen muchas locuras, se enojan con mucha facilidad y uno lo ve allá normal. Claro, estamos en una entidad de salud mental, pero ver tanto enojo en nuestra congregación, en hijos de Dios, en cristianos, en gente que está tratando de guiar a otras personas, y uno dice, wow, eso como que no está normal. Esta es una iglesia, esta no es una entidad de salud mental, esta es una iglesia y aquí estamos cristianos. Aquí estamos hijos de Dios, aquí estamos los que Jesús rescató, los que con el sacrificio de la cruz, Él nos sanó, nos limpió de todo pecado, nos restauró y nos hace nuevo. No se supone que nosotros deberíamos estar todo el tiempo mostrando, como diría yo, la malcriadez, porque eso es malcriadez, la necedad, ¿sí? Porque cuando algo no sale como a ti te gusta, entonces te enojas. Porque de pronto te dijeron algo que no te gustó, te enojas. Porque te dijeron una cosa y después te cambiaron el plan, no, te enojas. Por todo te enojas. Eso es necedad, porque eso es baja tolerancia a la frustración. Y nosotros no estamos llamados a tener baja tolerancia a la frustración, porque eso es lo que está diciendo, es que nosotros somos inmaduros emocional y espiritualmente, porque no estamos mostrando el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, dice paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Y a veces mostramos todo lo contrario, ¿sí? Ojo, nosotros necesitamos entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos mostrando, cómo pretendemos llevar un evangelio fuera de esta iglesia con características de insensatez. ¿Qué va a decir la gente? Pues si eso es ser cristiano, a mí no me interesa, ¿sí? Pero realmente tienen razón, o sea, ¿qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo que le mostramos que es el evangelio de Cristo? Aquí en la iglesia nos vemos muy bonitos, hablamos muy bien y somos muy amorosos con todo, pero afuera ya ahí se nos olvida qué es lo que realmente representamos como cristianos, y el carácter el carácter de Cristo no se nos ve para nada. Ojo, a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Otro, la tercera, ¿verdad? El insensato no le gusta la autoridad ni la corrección. Si usted ve una persona que la corrigen y no le gusta, que no se puede someter a una autoridad, que le es difícil hacer lo que otra persona le dice, esa es una persona insensata, porque no le gusta. ¿Por qué? Porque piensa que la otra persona no puede, no sabe o no está en capacidad mayor o mejor, o porque tiene celos, o porque tiene envidia, o porque tiene dureza en el corazón. O sea, hay muchas razones. Pero lo cierto es que el que no acepta corrección y el que no se somete a una autoridad es insensato, ¿sí? Y va a volver a la destrucción, al pecado, a la muerte, a la separación con el Señor. Proverbios 12 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, está fuerte, es ignorante, ¿sí? A mí esa no me gustó, no quiero ser ignorante. Le pido al Señor todos los días que nos llene de su sabiduría, que nos dé de su sabiduría, y que cada vez que podamos ser instruidos, nos permita tener esa actitud enseñable, para que nosotros podamos ser más sabios. Proverbios 15, 21 dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos, ¿sí? La persona que se deja enseñar endereza sus pasos. El que no, sencillamente piensa que él tiene la razón o ella tiene la razón y sigue en lo que está haciendo. Cuarto, presten la atención a que estamos terminando. Casi. Dice, el insensato es indisciplinado, impulsivo, inconstante, se enoja con facilidad, caprichoso, no tolera la frustración, no sabe cómo manejar
la adversidad. No acepta los errores propios. Y lo que es peor, ve los errores, todos los errores del resto del mundo. Pero él no tiene, o ella no tiene. Actúa como niño y es inmaduro. Esa es una persona insensata. Proverbios 21:20 dice: amén, ¿lo tenemos? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El dinero, disipa el tiempo, disipa la familia, el amor, el trabajo, el ministerio, los amigos, todo lo echa a perder, porque es inconstante, es indisciplinado, porque es impulsivo, por todas esas características que dijimos. El hombre insensato, sencillamente el destino es de destrucción, de daño. El destino es de perder todo lo que podría tener y todo lo que el Señor quiere para nosotros, pero por la insensatez lo pierde. Bien, Proverbios 14:29. Dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Recuerden eso, cuando estamos siendo impacientes de espíritu estamos enalteciendo, estamos como honrando la necedad, ¿sí? Y a algunos nos queda muy bien honrar la necedad, o sea, nos impacientamos, nos enojamos, decimos, gritamos, enaltecemos la necedad, y eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Ese no es el fruto que estamos llamados a mostrar. Quinta y última característica del insensato: el insensato confía en su propia opinión, porque él es el que sabe cómo se hacen las cosas, nadie más sabe. Yo sé, así debe ser, y es solamente como yo pienso. Dice Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y anoten para sus casas Proverbios 28:26. Ahora entonces vamos a ver qué pasa cuando la persona es insensata. La insensatez lleva al hombre a desviarse del camino que Dios quiere para sus vidas y lleva al ser humano al pecado, a la muerte y destrucción. Vidas personales, proyectos personales, familias, trabajos, iglesias, ministerios destruidos, divididos, contiendas, disensiones, celos, envidia, sociedades alejadas de Dios, ira, divorcio, inestabilidad, culpa, dolor, tristeza, sufrimiento, vacío, vicios, enfermedades físicas, enfermedades emocionales y sociales, suicidios, homicidios, abusos, problemas de identificación sexual, problemas de orientación sexual, trastornos mentales que afectan las generaciones y que llevan cada vez más al deterioro del ser humano y de la relación que podemos tener con el Señor. Ese es un panorama triste. Cuando yo veo la sociedad y cómo va, yo digo: Señor, nosotros necesitamos ser cuerdos, nosotros necesitamos parar esta oleada de insensatez. Nosotros no podemos como familia darnos el lujo de que nuestras generaciones sean insensatas, al menos no las nuestras de los que nos llamamos cristianos, ¿sí? Hay gente que no conoce del Señor, hay gente que le tocó una familia en la cual no aprendió, pero aún para esos hay esperanza, porque el Señor dice: aquí está el manual de vida, aquí está la instrucción, tú puedes seguir esto. Muchas personas dicen: la insensatez no se cura. No, probablemente no hay una cura para eso, porque no es algo que tú te puedas tomar, pero hay un Dios que puede transformar, y ese Dios es el único capaz de volver a todo necio sabio. ¿Amén? ¿Qué debemos hacer entonces? Sencillo, buscar a Cristo. Es la única solución. Nosotros podemos y debemos pedirle la sabiduría. En Santiago 5, tal vez, 5:1, que dice, o 5:4, vamos a ver si lo tengo aquí. El que dice que si a alguien le falta la sabiduría, pídala al Señor, que Él la va a dar abundantemente. Mire, si le falta sabiduría, si no tuvo un padre que le enseñara,
si no tuvo una madre que le modelara bien, si no tuvo una familia que le dio amor, busque al Señor. El Señor puede hacerlo. O sea, ya no tiene la excusa, es que a mí me maltrataron, es que a mí me abusaron, es que a mí... No, ya el Señor pagó el precio. Ya el Señor fue a la cruz, Jesús fue a la cruz por todo eso. Ya nosotros estamos sanos. Y si todavía le falta sabiduría, búsquela aquí, métase con el Señor. Como le dije, deje de andar con gente necia. Busque a los sabios, escuche consejo de sabios. No haga las cosas como en su propia opinión. Siga la palabra del Señor, que esa es la única que le lleva al camino de verdad. Jesús es el único rey, como cantábamos, de justicia, es el único rey de verdad, rey de salvación y sanidad. Él es el único que puede hacerlo y nosotros estamos llamados a buscarlo. Efesios 5:1 nos dice cómo debemos ser y qué no debemos hacer. Vamos a terminar leyendo Efesios 5 del 1 al 20. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Amén. Ok. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire de lo que nos tenemos que alejar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a... ¿Quiénes somos los santos? Nosotros. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, familia, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, despertémonos. Nosotros no podemos estar más en tinieblas, nosotros tenemos que estar en luz, debemos andar en luz, mostrar la luz, modelar la luz, enseñar la luz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y si no lo estamos haciendo, estamos dormidos. Despertémonos. Es hora de que nosotros como cristianos entendamos que esa es nuestra responsabilidad. No es solamente venir a una iglesia para deleitarnos en la presencia del Señor. Sí, está muy bien eso, pero te está transformando esa presencia que estás teniendo aquí. ¿Está haciendo algún cambio? ¿O solamente te deleitas aquí un rato, pero cuando pasas esa puerta se te olvida y la presencia ya no te acompaña? Nosotros necesitamos seguir siendo hijos de luz y andar en esa luz. Y si no lo estamos haciendo, estamos dormidos. Y las familias necesitamos despertarnos. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es hora de despertar, familia, es hora de levantarnos, es hora de hacer algo por nosotros, es hora de hacer algo por nuestra familia, es hora de hacer algo por las generaciones. Nosotros no podemos perpetuar la necedad, nosotros no podemos perpetuar el pecado, nosotros no podemos perpetuar el trastorno mental. Nosotros necesitamos una vida sana, una vida madura, una vida en santidad. Para eso vino Jesús a la cruz. Entonces, ¿para qué vino si no somos sanos y no somos santos y no estamos haciendo las cosas correctas? ¿Derramó la sangre en vano? No. El sacrificio de la cruz tenemos que valorarlo.
y necesitamos andar en luz para poder valorar ese sacrificio. ¿Cómo podemos alumbrar nosotros si seguimos ciegos? ¿Cómo podemos guiar ciegos a otros ciegos? No podemos llamar al evangelio a alguien si nosotros primero no somos transformados, si nuestra necedad no es corregida, si no dejamos de ser niños, insensatos, inmaduros, malcriados, caprichosos, pataleteros. No, familia, eso no es el llamado del Señor. Dios es la fuente de toda sabiduría. Si le pedimos sabiduría, Él nos la dará en abundancia. Cristo murió en la cruz para que cada uno de nosotros fuéramos rescatados y sanados. Santiago 1:5 está el de pedir sabiduría. Cristo es el Rey de justicia y de verdad, y ya pagó el precio para que nosotros seamos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Si tuviste una experiencia familiar que te hizo un hombre o una mujer insensata, hoy tú le puedes pedir al Señor que te sane si aún no te ha sanado. Hoy tú le puedes pedir al Señor que quede atrás en ese pasado toda esa insensatez, toda esa necedad y todo ese pecado, y que hoy te regale de la sabiduría divina que necesitamos para vivir como hijos de luz. Hoy es un día especial que si le pides al Señor con fe, Él te va a dar esa sabiduría. Y yo voy a terminar esta enseñanza con una oración pidiéndole al Señor por esa sabiduría divina, que es la única que nos puede hacer cambiar, primeramente nosotros, cambiar a nuestros hijos, cambiar nuestras familias, cambiar nuestra sociedad, cambiar el curso de la historia. No más familias deterioradas, no más sociedades deterioradas, no más cristianos pasivos, no más familias que no muestran el amor, el carácter, la formación, la disciplina, el orden de Cristo. ¿Para qué vino si no lo estamos valorando? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta noche, Padre de la Gloria, yo me uno con mis hermanos, con mi iglesia, con mi familia, Señor, a este llamado a la cordura, Padre. Pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que seas tú la fuente de toda sabiduría. Quita de nosotras toda insensatez, de nosotros toda necedad, de nosotros toda altivez, Señor, toda dureza de corazón. Padre, sana heridas del alma. Si hay personas que en este momento aún tengan heridas en su alma, en sus emociones, yo clamo por tu sanidad divina, Señor. Y hoy declaro que tú nos regalas de esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que nos permite entender, que nos permite discernir, que nos permite ser prudentes, que nos permite guiarnos, Señor, porque estamos siempre obedeciendo tu palabra, tus mandamientos. Señor, que tú no nos tengas que decir, hijo mío, escucha, hijo mío, atiende, hijo mío, inclina tu voz. No, Señor, porque nosotros estamos prestos con toda sensatez, con toda inteligencia y con toda sabiduría a escuchar tu palabra. Padre, hoy te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Señor, y declaramos que esta iglesia es una iglesia sensata, que nuestras familias son sanas, que nuestros hijos te temen, Señor, que nuestros hijos te siguen y que nuestros hijos marcarán una diferencia en la generación. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.